En esta placa podemos ver al querido bacteriólogo alemán Roberto Koch abocado a su tarea y damos, por supuesto, también el concepto de lo que es la microbiología. Es un estudio de los organismos microscópicos que deriva del griego micros, pequeño, bios, vida, y logos, ciencia. Para mucha gente, lo que le induce a pensar a microorganismo es aquella pequeña criatura que no encuadra en ninguna de la categoría de lo que puede ser lo clásico, ¿no es cierto? No sabemos de repente si son animales, vegetales o minerales. Y aquí podemos observar las bacterias, los hongos, que a su vez forman la flora micótica total como levaduras, los hongos filamentosos, los virus, los protozoos y las algas microscópicas. Todo ello constituye eh, la familia de la microbiología o los microbios propiamente dicho. Todo lo que no se puede ver a simple vista. Comenzando por el ABC de la bacteria, ustedes pueden ver en una bacteria tipo que son organismos unicelulares formados por una cápsula, una pared celular, una membrana celular y a su vez tienen un núcleo de ADN que le permite a esta bacteria, mediante su división celular básica, la reproducción. Además, pueden o no contar con cilias y flagelos, que hacen que ese microorganismo tenga movilidad. Con respecto a la flora micótica total, constituida por los mohos u hongos y las levaduras, son microorganismos que pueden verse en forma natural, salvo las levaduras, y se constituyen en una flora saprófita, es decir, que crece a expensas de otro organismo, por lo general se dan en la tierra, y son totalmente ubicuitorios, quiere decir que independientemente de la temperatura, la humedad, el pH, como vamos a ver después que limitan a los otros patógenos como las bacterias y los parásitos, los hongos pueden crecer prácticamente en cualquier ambiente y bajo cualquier circunstancia. Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta porque eh, prácticamente donde pensamos que hay una higiene absoluta, allí incluso el hongo puede medrar y puede crecer y reproducirse. No obstante, tenemos microorganismos que son beneficiosos para la producción de alimentos, como son las levaduras, los hongos, como vemos que desde tiempos históricos el hombre trató desde la Babilonia antigua, pasando por Egipto, por ejemplo, con la fabricación del vino, de la cerveza, sin saber que usaba levadura para esa fermentación. Pero ese proceso de fabricación de alimentos se basa en microorganismos que son beneficiosos para la alimentación. O sea, no todas las bacterias o los microorganismos son patógenos, ni todos son banales. Hay algunos que son beneficiosos como productores de alimentos, otros son agentes de deterioro de los mismos y pueden convertirse en patógenos de acuerdo a la concentración que tengan en el alimento. Por lo tanto, la posibilidad de la alteración microbiana que veíamos en la placa anterior, primero tenemos que tener un sustrato adecuado para el desarrollo microbiano. Segundo, la contaminación
con la flora microbiana correspondiente. Tercero, tenemos que darle a esa cepa patógena condiciones de vida favorables, ya sea de temperatura, pH, atmósfera, nutrientes, actividad de agua, etc. Y por último, un tiempo de almacenamiento prolongado para que se reproduzca en cantidad suficiente para producir la patogenicidad. Aquí tenemos una curva clásica de crecimiento bacteriano en donde encontramos una primera fase, lag, y la segunda exponencial, que se encuentran rápidamente elevadas en cuanto al porcentaje bacteriano en crecimiento en un corto lapso de tiempo, donde la bacteria termina de aclimatarse al medio, los números de células se duplican tremendamente porque hay condiciones ideales de crecimiento y de nutrientes. Luego hay una meseta o fase estacionaria en donde los nutrientes se empiezan a agotar y se empiezan a acumular desperdicios y demás, que hacen que haya un balance entre el crecimiento bacteriano en sí y la muerte de dichas bacterias. Por último, ya en un lapso más amplio de tiempo, encontramos con que la colonia empieza a envejecer y deja de crecer. Van sumándose elementos de desecho, bacterias muertas, etcétera, etcétera, aparte el agotamiento del medio, lo que hace que la colonia, como dije, se avejenta y si queremos seguir con la cepa viva, debemos repicarla en un medio de... Dentro de los factores intrínsecos a analizar del metabolismo bacteriano, microbiano, tenemos el pH. pH es la potencialidad de hidrógeno que nos hace justamente medir la alcalinidad o la acidez de un medio o de un alimento. Como ustedes pueden ver, partiendo del agua que tiene un pH neutro de 7, hacia lo ácido tenemos prácticamente todos los alimentos conocidos. Y hacia lo básico, lo único que podemos notar de diferencia en lo que es alimento son los huevos, que están alrededor de un pH 8. Esto sirve para poder regular de alguna manera el crecimiento bacteriano, ya que en la próxima placa vemos que las bacterias se regulan con rangos de pH entre 3 a 4 hasta 9, siendo lo ideal obviamente un pH de 6 a 7, pero siempre tirando hacia lo ácido más que a lo básico. En cambio, como habíamos dicho, con respecto a la flora micótica total, mohos y levaduras van a estar pHs muy bajos de 1, 1.5 hasta 11. Quiere decir que la flora micótica total no está tan influenciada como el pH. Durante miles de años, el hombre ha venido aumentando la acidez de los alimentos para poder preservarlos. De manera natural, habíamos dicho, con la fermentación, o artificial, con el agregado de ácidos débiles. De esa forma, consigue inhibir la proliferación bacteriana. Por ejemplo, el yogur, la cerveza, los pepinitos en vinagre, etc. Con respecto a la actividad de agua, los microorganismos requieren presencia de agua de forma disponible para poder crecer y poder llevar a cabo su función metabólica. La actividad de agua mide ese nutriente o la disponibilidad de ese nutriente para que la bacteria se desarrolle o no. Obviamente, mientras más agua tenga un alimento, más factible está
en que se preste a ser deteriorado por estos microorganismos. Como ven, las carnes, los pescados, todo lo que es los víveres frescos, al tener una gran carga de humedad, son más factibles al deterioro en sí que un alimento seco. Por ejemplo, los productos deshidratados, las especies y las frutas secas. Con respecto al potencial de óxido reducción o potencial redox, no está todavía muy clara la significación que tiene dentro de la microbiología, pero sí es importante saber que todos los caracteres organolépticos, por ejemplo, de color, sabor, etcétera, están dados por la presencia del oxígeno. Quiere decir que el oxígeno puede al mismo tiempo alterar, dándole a la bacteria su nutriente, como preservar un alimento. Asimismo, el dióxido de carbono. Esto se mide en milivoltios. Y en esta placa podemos ver, por ejemplo, que las cargas negativas de esos milivoltios las llevan los anaerobios. Quiere decir, los que crecen en ausencia total de oxígeno o con muy pobre presencia de oxígeno. Como ven, todos los alimentos secos están con un nivel de oxígeno muy bajo o un potencial negativo. A medida que el alimento tiene más volumen de agua, obviamente tiene más volumen de oxígeno, da un potencial más positivo y favorece el crecimiento de los aerobios. En los factores extrínsecos a analizar, lo primero que vemos es la temperatura. Sabemos que a través de los siglos el hombre empíricamente explotaba temperaturas extremas para conservación de sus alimentos. Veía que si los enfriaba, retrasaba la alteración de los mismos. Si los congelaba, prácticamente les daba una duración indeterminada. El calentamiento eliminaba los agentes de alteración microbianos. Y más acá en el tiempo, consiguió, mediante el uso de las conservas enlatadas, tener prácticamente inalterable un producto alimenticio. Cualquier temperatura por encima de esta máxima que vemos nosotros, obviamente que elimina a cualquier microorganismo, sea patógeno o no. Por eso la importancia de cocinar a las temperaturas adecuadas y por el tiempo adecuado el alimento, ya que tenemos una zona peligrosa que alrededor de los 37 grados, en donde cualquier microorganismo puede crecer, sea o no patógeno. A su vez, cuando descendemos la temperatura, algunos organismos mueren y otros no. Es decir, producen lo que conocemos como una forma de esporulación que hace que cuando se vuelvan a dar las condiciones, sobre todo de la temperatura óptima, vuelvan a crecer y vuelvan a ser patógenos. En esta placa observamos lo que estábamos diciendo ya con nombre y apellido, los grupos de microorganismos que crecen a distintas temperaturas. Tenemos los psicrófilos, que se expresan alrededor de los 4 o 5 grados, los mesófilos, como el Escherichia coli, que consiguen crecer hasta los 39-40, los termófilos, que crecen a una media de 60, los hipertermófilos, casi 90 grados, y
una clase especial de hipertermófilos que pueden crecer hasta 110 grados, pero prácticamente no tenemos conocimiento de patogenicidad después de los 100 grados centígrados. Acá en esta tabla podrán apreciar los valores promedios en donde tenemos la columna central de grados centígrados óptimos, en donde crecen cada uno de ellos, y las mínimas y las máximas para cada. Referido a los medios de cultivo, podemos colegir de que son las bases más importantes para la identificación de un microorganismo. Si queremos ver cómo crece, es a partir de un sustrato alimenticio que le damos a través de un medio preparado en el laboratorio. Hay muchos medios de cultivo. Como dice la placa, hay más de 10.000 conocidos y trataremos de dar las bases de los más importantes, de los más representativos, con respecto al análisis de los patógenos que nos toca dar en este curso. Como dijimos y vimos en el módulo anterior, hay factores, además de ese alimento que le damos, que son temperatura, grado de humedad, presión de oxígeno, pH, y de acuerdo a esto, las bacterias patógenas requerirán mayor o menor cantidad o proporción de nutrientes complejos para poder desarrollarse y crecer. ¿Cómo se clasifican los medios de cultivo? Muy bien, según su consistencia en sólidos, semisólidos y líquidos. Los sólidos llevan una sustancia de base que se llama agar, que es un polisacárido ácido producido por ciertas algas que gelifica por debajo de 45 grados. Normalmente se utiliza en proporciones del 1,5%, da al medio una consistencia sólida y será el soporte de los compuestos necesarios para la nutrición bacteriana. Los semisólidos llevan concentraciones de agar del 0,1 al 0,5% y los líquidos se llaman comúnmente caldos y no tienen agar en su composición. Según la composición, el medio de cultivo podrá ser sintético o químicamente definido, medios generales, enriquecidos, selectivos, de mantenimiento, complejos o de composición indefinida, de enriquecimiento, diferenciales, de caracterización, de aislamiento especializado y de transporte y mantenimiento, entre las principales clasificaciones. Vamos a hacer ahora un pantallazo general de lo que significan las diluciones decimales. Hay que partir de un macerado inicial. El procedimiento más frecuentemente empleado consiste en la utilización de un homogeneizador de paletas tipos Stomacher, en el cual homogeneizamos diluyente y muestra, preparando una suspensión más o menos homogénea de alimento y de microorganismos a estudiar. Esta solución madre permite las preparaciones posteriores de oportunas diluciones que serán utilizadas en los diversos métodos de recuento. Normalmente se pesan en forma séptica 10 gramos de alimento y 90 mililitros de diluyente estéril, y aproximadamente hacemos un batido en el Stomacher de 2 minutos. El macerado inicial es una dilución 1 en 10 y de esta solución madre partimos para todos los análisis excepto para salmonela, en donde se pesan 25 gramos de alimento y 225 mililitros de diluyente estéril. De esta forma vamos procediendo para preparar diluciones que se llaman decimales porque partimos de 1 mililitro de macerado inicial a un tubo con 9 mililitros de diluyente. Agitamos
brevemente y tenemos ya una dilución 1 en 100 o 10 a la menos 2. Y así repetimos en diluciones sucesivas de acuerdo al grado de concentración bacteriana o de contaminación potencial que nosotros pensamos que esa muestra puede tener. ¿Qué entendemos por técnicas básicas de siembra? La siembra es la operación que consiste en depositar un germen asépticamente en un medio de cultivo, ni más ni menos que eso. Ahora bien, debe adaptarse a los siguientes principios generales. Debe practicarse en medios de cultivo favorables y previamente esterilizados. Debe emplearse todo el instrumental de manera aséptica, no contaminando ni destruyendo ese inóculo. Se debe depositar asépticamente en los medios y luego esterilizar los instrumentos empleados. La siembra en profundidad o por vertido de placa es una siembra que hay que tomar ciertos recaudos para hacerla porque nosotros vamos a volcar 1 mililitro de inóculo de acuerdo al método que utilicemos. Algunas técnicas utilizan 0,1 mililitro, pero lo importante no es la colocación del inóculo debajo del agar, porque este inóculo se utiliza no sobre el medio preparado, sino antes de volcar el medio. Entonces, se coloca el inóculo y el medio de cultivo debe estar a no más de 45 grados de temperatura, casi antes del punto de quiebre que tiene el agar para solidificarse. Y una técnica que yo utilicé siempre en el laboratorio es, si usted lo puede tener sobre la palma de la mano al Erlenmeyer sin quemarse, va a estar alrededor de esos 40-45 grados, porque si no, tiene que tomarlo con algún termómetro láser que no siempre uno puede disponer en el laboratorio, para no contaminar ese medio de cultivo. Después hace el vertido y una mezcla con movimientos concéntricos sobre la mesa de trabajo. Por supuesto, en condiciones totalmente estériles. Una vez hecho esto, el medio se dispone para su colocación en la estufa y se cultiva. Esto permite que aquellas bacterias que crecen con condiciones de microaerofilia puedan desarrollarse, como por ejemplo en un conteo de coliformes totales. La siembra por estrías, a diferencia de la anterior, se realiza en una placa de agar ya endurecido y tomamos el inóculo con un anza de platino o descartable, como se acostumbra a usar en algunos laboratorios actuales, y se distribuye en forma de estrías, como muestra el dibujo, sobre toda la superficie. También se puede colocar con una pipeta estéril y llevarlo con una espátula de Drygalski, de forma que ocupe toda la superficie. Por supuesto que hay técnicas que utilizan una forma y otras otra. Ya lo vamos a ver cuando veamos en particular la investigación de cada patógeno. Lleva a su cargo también una técnica definida de cultivo. En la siembra por punción, normalmente utilizamos el medio que, como les decía, semisólido, como el SIM, que nos va a medir la movilidad, indol y producción de sulfito, y utiliza una concentración menor al agar, que es entre 0,1 y 0,5%. Por eso el medio es semisólido y permite que nosotros podamos observar si la bacteria es móvil o no cuando da turbiedad
o no del medio. Eso lo vamos a ver a posteriori. Esa siembra en punción es con un ansa que no termina en una forma redondeada, sino que es tipo aguja. Por eso va hasta el fondo. Y en los picos de flauta, por ejemplo, el método a usar es que esa misma aguja, para no romper muchas veces el agar inclinado en pico de flauta, provocamos nosotros la estría, y una vez que llegamos al fondo del tubo hacemos una picada, como para que también crezca en profundidad la bacteria. Bueno, también tenemos técnicas especiales que utilizan placas de Petri mucho más grandes que las normales y que se realizan para ciertos cultivos, en donde con pipetas calibradas de hasta 0,02 mililitros por gota se dejan caer gotas de distintas diluciones separadas, más o menos por medidas que no están especificadas por técnica, sino que pueden variar de acuerdo al diámetro que tenga esa placa de Petri que utilizamos nosotros. Como ven en la foto, por eso dice que se deben contar las placas que las diluciones producen hasta 20 colonias por gota, porque si no es imposible. Y eso nos permite poder tener en una misma placa grande distintas diluciones y ahorrar medio de cultivo. Finalmente tenemos la siembra en espiral, que como dice aquí es un método semiautomático. Yo no diría que es cada vez más popular, sino que los laboratorios que pueden contar con esta tecnología porque económicamente lo pueden desarrollar, quizá les hace ganar tiempo y ahorrar medio de cultivo porque llevan diluciones especiales, hay medios especiales que vienen para esto y las placas también son de medidas especiales y obviamente descartables. La máquina va vertiendo en forma espiral un volumen conocido de muestra, disminuye obviamente esa muestra a medida que el dosificador se desplaza hacia el centro, del centro a la periferia, perdón, de la placa que gira, y el recuento finalmente se puede hacer en forma manual o red de contaje, que se basa en un contador de rayos láser. Por eso es todo un equipamiento que, si bien ahorra tiempo, ahorra material y los costos en definitiva, de acuerdo al volumen que uno procesa, pueden ser buenos, bueno, dependerá de cada uno y en su laboratorio cómo lo maneja. Vamos a pasar ahora a ver la investigación de las bacterias patógenas en el agua, ya sea agua de consumo o agua corriente de cauces naturales que querramos investigar. Muy bien, como sabemos, el agua es un componente de nuestra naturaleza que está presente en la Tierra por lo menos desde hace más de 3.000 millones de años y ocupa las 3/4 partes de la superficie del planeta. Es un planeta eminentemente de agua. Su naturaleza se compone, como ya saben, de 3 átomos, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, que forman la molécula de agua, la unidad mínima en la que podemos encontrar este elemento. Las bacterias coliformes se constituyen como el principal indicador de calidad de los distintos tipos de agua. Por lo tanto, el número de coliformes en una muestra se usa como criterio de contaminación y de calidad sanitaria de la misma. Interesa la determinación de coliformes fecales porque no se olviden de que están presentes en los intestinos y obviamente en la materia fecal del hombre y de animales de sangre caliente. La familia coliforme
está dentro de otra más grande que son las enterobacterias. Y la mayoría crece a 37 grados, aunque las más patógenas son las termotolerantes, como algunas especies de Escherichia coli, géneros de Escherichia coli, que viven arriba de 44-45 grados. Viven, no, se pueden cultivar sobre esas temperaturas. Por lo tanto, nos va a proporcionar información importante sobre el tipo de contaminación presente y la fuente. Como método estándar se utiliza el número más probable, que ya vamos a ver, utiliza técnicas probabilísticas sobre cantidad de tubos de caldo usados para poder hacer desarrollo de microbacterias, en este caso coliformes. Ustedes lo van a tener más especificado en los apuntes que le hemos dejado en la plataforma, pero de acuerdo a rutinas normatizadas, tanto por Codex Alimentarius, por normas ISO, ICMSF y todo lo que puedan encontrar, nos va a hablar fundamentalmente de 3 exámenes de rutina, que son recuentos de aerobios mesófilos por siembra en profundidad, se realiza a 37 grados por 24 horas y se permiten hasta 300 unidades formadoras de colonia por mililitro y se utiliza agar para recuento en placa. Esto es para ver qué grado de contaminación general tiene ese curso de agua o el agua corriente que tomamos, bebemos en la casa. En segundo lugar está el recuento de coliformes totales y coliformes fecales por técnica de número más probable, hasta 3 cada 100 mililitros en caldo McConkey, 48 horas a 37 grados. Escherichia coli, ausencia en 100 mililitros en caldo Bril a 44 grados, que es la termotolerante de la que hablábamos antes, por 48 horas. Si hay desarrollo, se repican agar M de Levin y se coteja por pruebas INVIC. Y el tercer paso es pseudomona, por siembra en superficie, en agar cetrimide, ausencia en 100 mililitros y el cultivo se hace a 37 grados por 48 horas. Ahora vamos a tomar cada técnica en particular. ¿Cómo hacemos el recuento de aerobios mesófilos o heterótrofos? Obtenemos la muestra de un grifo previamente flameado, lo llevamos a un frasco estéril aproximadamente a 10 mililitros, con 0,1 gramos de peptona y realizamos diluciones seriadas de hasta 10 a la menos 3. Esto en el caso de no ser agua de red domiciliaria oficial, que teóricamente siempre están estériles, o sea, no presentan crecimiento bacteriano. Se procede a realizar la siembra en profundidad, como ya vimos, en agar para recuento en placa. Se incuba de 24 a 48 horas a 37 grados. Código Alimentario Argentino, haciéndose eco de la normativa internacional, especifica que hasta 300 unidades formadoras de colonia por mililitro para agua potable y de hasta 10 a la 5 para aguas minerales es apta para consumo humano. Con respecto al recuento de los coliformes totales, dijimos que utilizamos la técnica del número más probable, que es una combinación estadísticamente probada de tubos con caldo McConkey a simple y a doble concentración, versus cantidades igualmente ya estimadas del agua problema a analizar. De esto hay tablas que se obtienen con el resultado estimado de cuántos coliformes van a crecer por 100 mililitros de agua estudiada luego de 48 horas
de incubación a 37 grados. La combinación mayormente utilizada es un tubo con 10 mililitros de caldo McConkey, concentración doble, más 10 mililitros de agua problema. Luego, 3 tubos de 10 mililitros de McConkey, concentración simple, con 1 mililitro de agua problema cada uno, y un tubo con 10 mililitros de concentración simple de McConkey, más 0,1 de agua a estudiar. Quiere decir que en esta combinación nosotros abarcamos un espectro muy amplio de concentraciones potenciales de bacterias. Lógicamente que a medida que la concentración de tubos positivos se corra hacia el tubo que tiene más concentración de agua, llámese el número 1, que tiene 10 mililitros de caldo doble concentración más 10 mililitros de agua problema, si ahí tenemos un crecimiento y se va extendiendo hacia la menor concentración, es un agua que estará mucho más contaminada que en aquellos que solamente observamos una pequeña turbiedad en el tubo que tiene menor concentración de agua. Es más fácil poder hacerlo y observarlo a veces que explicarlo, pero bueno, es la técnica mundialmente aceptada. Para las enterobacterias, para la investigación de esta familia bacteriana, tenemos en cuenta la norma ISO 21528-1 del 2017. Sembramos una placa de Petri estéril con 1 mililitro de solución madre en profundidad, como vimos también para los aerobios mesófilos totales, en agar BRBG o BRBL a 45 grados. Cuando solidifica, colocamos una segunda capa sobre la anterior, hacemos una siembra en doble capa de agar, incubamos otras 24 horas a 37 grados, contamos las colonias de coliformes totales, que serán rosadas, porque este es un medio específico para contagio de las mismas, no crece otra bacteria que no sea coliforme. Y para determinar específicamente Escherichia coli sembramos 10 mililitros de ese homogeneizado primario, que dijimos que era una solución madre, en caldo Brita. 10 mililitros en 10 mililitros de caldo Brita. Y lo incubamos 48 horas a 44 grados. Si encontramos formación de gas y viraje del color verde del medio al amarillo, presumimos Escherichia coli. No la confirmamos, sino que la presumimos, y la confirmamos repicando en siembra por estrías y en superficie sobre agar M. de Levin. Esta placa un poco la pongo para que ustedes puedan ver las distintas enterobacterias que podemos analizar, los medios que se utilizan específicos para cada una de ellas y el color que dan. La técnica es la misma, lo único que cambia es el medio de cultivo, salvo que haya una especificación especial de temperatura o de preparación del medio. La técnica que se requiere es la misma para todas las enterobacterias. Con respecto a Salmonella, la guía básica para esta técnica es la norma ISO 6579-1 del año 2017 y en definitiva, para no volverles a leer lo que dice la placa ni lo que ustedes ya tienen escrito, es hacerles acordar de que aquí la solución madre parte de 25 gramos de la muestra con 120 mililitros de agua en peptona estéril, incubando a 37 grados
durante 12 a 24 horas. También podemos utilizar esos 25 gramos de muestra en 225 mililitros de, de solución ya preparada de preenriquecimiento o un caldo lactosado que se utiliza normalmente para empezar con la marcha de salmonela. Y lo incubamos 37 grados durante 12 a 24 horas. El enriquecimiento ya utilizamos un medio líquido selectivo que utilizamos de esta muestra madre, digamos 10 mililitros, en 100 mililitros de caldo tetrationato o selenitocistina, y volvemos a incubar 37 grados y a 43 durante 24 horas. De aquí, con una anza de siembra, pasamos de este caldo a placas de Agares S o Agares Salmonella Shigella. También podemos utilizar Agar XLD, incubando 37 grados, 37 grados durante 24 horas. Las sospechosas las repicamos en Agar Kliger durante otras 24 horas a 37 grados. O del Agar SS pasamos a Manitol incubando 37 grados también. Las colonias son típicas amarillentas. Y bueno, después podemos pasar al Agar Urea o directamente hacer una tipificación bacteriana bioquímica, como vamos a ver más tarde. La flora micótica total se basa en la norma ISO 21527-2 del 2008. La siembra de las placas de recuento se lleva a cabo en masa por espátula de Drygalski. Más o menos son 1 mililitro de dilución, 1 en 10 y 1 en 100, sendas placas de Petri, que se va a añadir luego el agar IgC con cloranfenicol a razón de 20 mililitros por placa. Obviamente que este agar, como dijimos, debe estar a 45 a 47 grados centígrados para no quemar el inóculo, y sin invertir la placa. Es importante esto. Se incuban a 24 grados durante 4 a 5 días. El recuento lo realizamos en placas que presenten con crecimientos de hasta 50 colonias. ¿Por qué decimos sin invertir? Normalmente el cultivo, cuando se realiza en una placa de Petri, se invierte para que la humedad que se produce en la condensación quede en la placa, el cristal de abajo, la tapa de la placa. En hongos y levaduras no, porque si hay producción de esporas, cuando nosotros realizamos el recuento y damos vuelta a la placa, esas esporas caen y resiembran el medio. Entonces, como tiene que hacerse durante 4 a 5 días el potencial recuento y la incubación, la placa no se debe invertir. Obviamente que además está decir que todo el crecimiento fúngico se caracteriza por su aspecto algodonoso a cremoso. Pruebas bioquímicas de tipificación bacteriana, ¿qué son? Consisten en distintos test bioquímicos aplicados a los medios biológicos, a los cultivos desarrollados, que nos permite identificar distintos microorganismos presentes. El sistema de funcionamiento es determinar la actividad o no de una vía metabólica dada a partir de un sustrato que se incorpora a un medio de cultivo. Por ende, esta bacteria, utilizándolo o no, va a dar un resultado positivo o negativo,
y aplicando este método le damos el nombre y apellido a cada microorganismo patógeno o a su especie o a su género, de acuerdo a lo que queramos nosotros investigar. La prueba de la oxidasa pone de manifiesto la presencia de la enzima oxidasa en ciertos microorganismos. También llamada citocromo oxidasa, es una enzima que cede electrones de un sustrato X al oxígeno. Por ende, la coloración púrpura de la prueba nos va a dar una reacción considerada como positiva, y si no hay ningún tipo de coloración, la misma será obviamente negativa. La prueba de la catalasa es la misma una enzima que es propia de la mayoría de bacterias aerobias y anaerobias, con excepción de Streptococo. Descompone el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y libera oxígeno. El agua oxigenada a utilizar es al 3% y se toma una colonia de 24 horas depositándola sobre un portaobjeto, y al añadir esa gota de agua oxigenada, sin homogeneizar el cultivo, porque produce falso positivo, vemos si hay desprendimiento de oxígeno, como en la placa B, es positiva, y si no, es negativa. La prueba de óxido-fermentación o de Hoof-Leifson, que es el medio que utilizamos para su desarrollo, pondrá de manifiesto aquella propiedad que tienen algunos microorganismos de actuar sobre hidratos de carbono por vía oxidativa o fermentativa. Las bacterias que no presentan actividad sobre glúcidos dan la prueba con resultado negativo. Se utilizan dos tubos con medio semisólido y rectos que inicialmente son de color verde. Se inoculan por picadura y se recubren con parafina líquida estéril. Como acá vemos, la prueba positiva es el viraje al amarillo y la negativa es la que se mantiene el color verde sin cambio. Un poco parecida es la prueba de utilización de azúcares, que determina, como dijimos, la capacidad del microorganismo para fermentar un hidrato de carbono específico, incorporado a un medio de cultivo base, en el cual va a producir ácido o ácido y gas. El indicador incluido siempre va a ser el rojo fenol, que es de color rosado a pH 7,4, y a pH ácido vira al amarillo. Añadimos asépticamente la solución estéril del carbohidrato para lograr concentración final del 1% de azúcar. Inoculamos una o dos colonias con el anza de platino, incubando luego a 37 grados durante 24 o 48 horas, y nos permite observar que esta prueba, como vamos a ver en la placa siguiente, la producción de ácido nos da un medio de color amarillo y por lo tanto es positiva. No produce ácido, el medio queda color púrpura. Producción de gas, dióxido de carbono más hidrógeno. La presencia de aire dentro de la campana de Durham indica que el microorganismo produce gas del azúcar. Con respecto a la prueba de la beta-galactosidasa, demuestra esta prueba que la presencia de la enzima se puede dar en algunos microorganismos, porque hay bacterias que, a pesar de poseer enzimas hidrolizantes de lactosa, como la beta-galactosidasa, no pueden actuar sobre ella porque le faltan enzimas extracelulares como las permeasas, y se llaman también mutantes crípticos. Para conocer si un microorganismo es productor de esta enzima beta-galactosidasa, basta añadir el compuesto orgánico ONPG, que es incoloro. Si la bacteria posee las enzimas, el compuesto se transforma en un derivado cromogénico de color amarillo y da positivo. Todos los gérmenes denominados fermentadores lentos de la lactosa son beta-galactosidasa positivos. Ejemplo de ellos, los coliformes.
Siguiendo con las pruebas de tipificación, tenemos la prueba del indol, que determina la capacidad de las bacterias de degradar al triptofano, dando indol. La presencia de este compuesto se detecta observando la formación de una coloración roja en el medio al añadir un compuesto que lo haga aparecer. Se utiliza un medio de cultivo que sea rico en triptófano, como el agua de peptona, que tiene ese agar semisólido que habíamos hablado anteriormente, el SIM, para determinar indol, movilidad y sulfuro de hidrógeno. Obviamente que, como aparece aquí en pantalla, el indol positivo tiene ese anillo rojo en la parte superior y el indol negativo queda incoloro o de color amarillo, el agregado que nosotros le hacemos para que el triptófano se degrade. La prueba de rojo de metilo tiene un fundamento que es la capacidad que tienen algunos microorganismos de actuar sobre la glucosa y a través del ácido pirúvico o la sal piruvato producir una fermentación bajando el pH a una cifra de 4,4 o menos. El medio es el de Clark-Loubs, el mismo que se utiliza para la reacción que vamos a ver luego, que es de Voges-Proskauer. Para hacer la prueba de rojo de metilo utilizamos solución rojo de metilo al 0,5% en alcohol de 60 grados. Inoculamos la colonia en el caldo, dejamos actuar 48 horas a 37 grados, luego le añadimos 5 gotas de este reactivo que habíamos nombrado de rojo de metilo y la prueba positiva aparece con una coloración roja como anillo, mientras que el negativo queda el medio totalmente amarillo. Si aparece, como dice aquí, una coloración anaranjada, la prueba será dudosa y deberá ser repetida. Para la prueba de Voges-Proskauer también utilizamos el mismo caldo que el anterior, glucosa fosfato o medio de Clark-Loubs. Se conoce como caldo RMBP comercialmente. La inoculación es la misma que la anterior, pero le agregamos 0,6 mililitros de solución de alfa-naftol, más 0,2 mililitros de hidróxido de potasio. Después de 10 a 15 minutos hacemos la lectura y si da positivo se produce una coloración roja en la parte superior como vemos en la placa. Si es negativa, el medio sigue sin cambiar de color. La prueba del citrato se hace en el agar homónimo en pico de flauta, agar citrato de Simmons. Dijimos que este pico de flauta se inocula por estría, empezando desde el fondo hasta la parte más alta, incubando a 37 grados durante 24 o 48 horas. Y si observamos crecimiento, puede ser verde a azul, de acuerdo a la alcalinización del medio. Porque si la coloración no cambia, va a ser negativo. En cambio, si es azul porque el medio está alcalinizado, que forma hidróxido de sodio, la prueba será citrato positiva. Junto con indol, movilidad, Voges-Proskauer y citrato son las 4 técnicas o pruebas básicas de las pruebas INVIC. La prueba de la urea utiliza como base el medio urea de Christensen. También se efectúa un inóculo denso en la zona de pico de flauta y se incuba a 37 grados durante 24 o 48 horas, siendo positiva la prueba si el medio adquiere una tonalidad rosada. Negativa si mantiene el color inicial. La tonalidad rosada se va a deber a la producción de ureasa, que es la enzima que va a degradar a la urea. En pruebas más específicas tenemos la prueba de la DNasa,
que se basa en la capacidad que poseen algunas bacterias para hidrolizar enzimáticamente al ADN. Utilizamos justamente agar llamado DNA o ADN y como reactivo ácido clorhídrico 1 normal. Sembramos una colonia del germen de manera que quede una estría superficial. Incubamos 24 horas a 37 grados y cubrimos con ácido clorhídrico 1 normal a la placa. El caso de que tengamos una producción de DNasa, se observará una zona clara alrededor del crecimiento y en el caso negativo el medio permanece opaco, tal como nos muestran las fotografías de la placa que mostramos ahora. En la prueba de la decarboxilasa se utiliza sobre medio de Meller que provocamos una inoculación de 24 horas de crecimiento con un inóculo liviano, cubrimos los tubos con 2 o 3 mililitros de parafina estéril para evitar una variación de pH e incubamos hasta 4 días a 37 grados. Es positivo cuando se observa una coloración púrpura turbia, como el tubo del medio de la imagen. La coloración amarilla, debido a la actuación de la bacteria sobre la glucosa y acidificando el medio, da un carácter de negativo a la prueba. Para el test de lisina-hierro, Proteus, Providencia y algunas cepas de Morganella entre las enterobacterias van a desaminar a la lisina, por lo cual va a tomar un color rojizo en la superficie del medio. Este medio se inocula con un agar en pico de flauta en aerobiosis durante 24 horas a 37 grados. La positiva, como leemos aquí, el pico es violeta y el fondo también violeta. La negativa, el pico violeta y el fondo amarillo, o el pico rojizo y el fondo amarillo. Volvemos nuevamente sobre el agar SIM, producción de sulfitos indol y movilidad. En este caso, para detectar movilidad, el sulfuro de hidrógeno, como dijimos, y el indol, pero para el caso del manitol, si el microorganismo es capaz de usar este azúcar, produce una acidificación del medio. Por lo tanto, el indicador de pH que lleva va a pasar de rojo a amarillo y, por supuesto, inoculamos por picadura, porque es un agar semisólido, incubando 24 horas a 37 grados. El test de la movilidad, como dijimos anteriormente, observamos el desplazamiento en el medio como difuminado del microorganismo. Decimos que es móvil cuando se produce turbiedad e inmóvil cuando se mantiene la picadura igual. Esto lo vamos a poder apreciar en la placa que sigue. La prueba de reducción del nitrato, sembramos por picadura e incubamos por 48 horas a 37 grados. Aquí les dejo la composición de los reactivos A y B que se van a agregar y con esto determinamos un nitrato positivo cuando tenemos un color rojo después de 30 segundos. Y la reducción de los nitratos puede dar otros productos más reducidos como amoníaco, nitrógeno molecular, óxido nítrico, óxido nitroso e hidroxilamina, dependiendo obviamente de la especie bacteriana. En los casos negativos, obviamente no se apreciará un cambio de color en el medio. En la prueba de agar TCI o triple azúcar hierro, son medios que diferencian a la familia de las enterobacterias.
por fermentaciones de hidratos de carbono, producción de gas y de ácido sulfídrico. El agar TSI, como vemos, tiene 3 azúcares, al 10% glucosa y sacarosa y al 1% lactosa. Esto se incuba a 37 grados durante 24 horas y podemos observar en pantalla los distintos positivos y negativos con o sin producción de gas y con acidificación del medio. Para la prueba de la fenilalanina sembramos la superficie del pico de flauta, que tiene un agar llamado fenilalanina, incubándolo durante 16 horas y le agregamos aproximadamente 0,2 mililitros de una solución de cloruro férrico al 10%, de manera que se inunde todo el inóculo. La positiva la vamos a ver como aparición de un color característico verde oscuro o verde azulado, y la negativa no va a tener cambio de coloración. En la hidrólisis de la gelatina preparamos un medio de agar nutritivo con gelatina al 1%, lo fundimos y lo ponemos en placas o tubos. Obviamente sembramos el tubo, la placa, e incubamos por 48 horas. Terminado ese tiempo, agregamos reactivo de Frazier, que contiene cloruro de mercurio, ácido clorhídrico y agua destilada. El halo incoloro alrededor del inóculo o la licuefacción del tubo, del medio en el tubo, nos dará como que el microorganismo es gelatinasa positivo. Si el precipitado es blanco o no hay licuefacción, el cultivo será negativo. Para la prueba de hidrólisis del almidón, también utilizamos agar nutritivo y le agregamos almidón al 1%. Cuando se solidifica, procedemos a incubar unas 48 horas. Después hacemos un agregado de Lugol directamente a la placa, y la reacción típica del almidón con el Lugol dará una coloración azul parda. Si esto es así, con un halo incoloro alrededor del inóculo, se considera el microorganismo amilasa positivo, y si existe una coloración azul parda alrededor del cultivo sin halo, será amilasa negativo. La prueba de la coagulasa se utiliza para diferenciar el Staphylococcus aureus del Staphylococcus coagulasa negativa. Se ponen 2 gotas de solución salina en un porta, rotulado con el número de la muestra, test y control. Las 2 gotas son emulsionadas con el organismo de prueba. Se pone una gota de plasma de conejo con anticoagulante en la gota de solución salina, y será positiva si aglutina tanto en portaobjeto como en tubo. Esto es para diferenciar lo que decíamos antes del estafilococo dorado coagulasa positivo del coagulasa negativo, que tienen patogenicidades distintas. Finalmente, en todas estas baterías de pruebas nos queda el malonato, que es, al igual que el citrato, un azúcar, pero en medio líquido en lugar de sólido. Utilizamos el caldo malonato, que la bacteria metabolizará como única fuente de carbono, y el sulfato de amonio como fuente de nitrógeno. La negativa, como podemos ver a la izquierda de la pantalla, queda el mismo color el caldo que el original, esto es verde. La prueba positiva es cuando utiliza el malonato y el sulfato de amonio y el medio se alcaliniza. Por lo tanto, el indicador, que es azul de bromotimol, vira el color verde hacia el azul. Cuanto más acidificado está, más amarillo será y más positivo, obviamente.